Listo. Entonces continuamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que en álgebra vamos a trabajar con letras. ¿Sí? Entonces el objetivo es manipular expresiones algebraicas haciendo uso de las propiedades de la operación. ¿Sí? Entonces, algo inicialmente te vamos a trabajar es la expresión algebraica. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? ¿Qué es una expresión algebraica? Un segundo que... Mentira, duerma, mi amor. Bueno, estamos acá. ¿Qué es una expresión algebraica? Entonces notemos, lo que les decía, una expresión algebraica básicamente está compuesta por números y letras, ¿sí? Pero notemos acá lo siguiente. Podemos encontrar en la expresión algebraica que está compuesto por lo siguiente. Tiene que tener un signo, ¿sí? Tiene que tener un signo. Tiene que tener un número. A ese número le vamos a llamar coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Coeficiente. Y aquí es donde viene la letra. Tiene que tener una letra. A esa letra vamos a llamarle variable o literal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y por último, un exponente. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos encontrar, podemos encontrar expresiones algebraicas. ¿Vale? Entonces les voy a colocar un ejemplo y les voy a hacer la siguiente pregunta. Recuerden esta imagen. Tiene que tener signo, tiene que tener coeficiente, tiene que tener variable y tiene que tener exponentes. ¿Sí? Entonces le hago la siguiente pregunta. Si yo escribo lo siguiente, por ejemplo, esta es una X, ¿cierto? Les pregunto, ¿esto es una expresión algebraica? ¿Qué dicen ustedes? No, no es una expresión. ¿Por qué será que no sería una expresión algebraica? Porque ahí simplemente solo hay una X, más ahí no tiene ningún valor hasta no colocarle el complemento. Muy bien lo que dice Gloria. Pero entonces, pensemos otra vez. Vuelvo a preguntar y les dejo la pregunta a los demás también para que me digan. ¿Esa X que está ahí es una expresión algebraica? Gloria dice que no. Vamos a ver. ¿Quién dice que sí? Hola, profe. Yo digo que no porque le falta el exponente. David creo que está hablando. Porque dijo que no. No, para mí no. Bueno, van dos que dicen que no. ¿Alguien se atreve a decir que sí? ¿Sí sería una expresión algebraica? Bueno, entonces yo les voy a decir lo siguiente. Resulta y pasa que esto sí es una expresión algebraica. Y vamos a ver por qué. Y ustedes van a que, pero ¿cómo así? Si anteriormente dijimos que tiene que haber un número, tiene que... Entonces aquí es donde viene lo interesante de esto, ¿no? Te recuerda que no está mal equivocarnos, de hecho está bien equivocarnos y de hecho está muy bien participar, parte de todo. Entonces miremos,
¿Qué pasa cuando una expresión o un literal está así solo? Recordemos esto. El 1 nunca se coloca. Entonces, siempre que yo vea una letra, por ejemplo X, el 1 está acá, solo que no se coloca. Entonces, recordemos eso siempre, el 1 no se coloca. Por lo tanto, ya vemos que hay un coeficiente, ¿cierto? Ahora, cuando yo veo una expresión algebraica y no le veo el signo por ningún lado, significa que es positiva. ¿De acuerdo? Entonces ya van dos cosas, solo que no las hemos visto, digamos no se colocan. Sabemos que está el positivo y sabemos que está el 1. Entonces ya tenemos que esto tiene signo y ya tenemos que esto tiene coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Coeficiente es el número. Ahora, ¿qué le faltaría a esto para hacer una expresión algebraica completa? ¿Un exponente? ¿Será que es un exponente? Recordemos un poquito la clase pasada. ¿Se acuerda que decíamos que cuando A está elevado a la 1, eso es igual a qué? A A. ¿Se acuerdan? Es decir, si yo tengo un número A, yo le puedo colocar exponente 1. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si no tuviera el exponente. Es decir, el 1 está ahí como exponente, solo que no se coloca. En ese sentido, aquí está el 1, solo que no lo colocamos. Entonces, mire, ahora tiene literal y ahora tiene exponente. ¿Qué les parece ahora? Entonces, sí es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a empezar a construir tipos o clases de expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, Gloria, muy bien esto, David. Creo que fue otra persona que se atrevieron a comentar. Entonces, hay tipos de expresiones algebraicas. La primera expresión algebraica que vamos a encontrar se llama monomio. ¿Sí? ¿Qué es un monomio? Entonces, mire que la palabra mono lo que nos indica es uno. ¿Sí? Uno. Entonces, vamos a identificar en las expresiones algebraicas términos. ¿Mm? Entonces, una expresión algebraica llamada monomio es aquella expresión que está compuesta solo por un término. Llamemos término, básicamente la composición del signo, del coeficiente, de la letra y del exponente. Entonces aquí hay un ejemplo. Vamos a dar la X otra vez, ¿cierto? Entonces la X termina siendo un monomio, porque es un solo término. Vamos a ver cuándo una expresión tiene dos términos, ¿de acuerdo? Pero otro ejemplo sería ¿cuál? Por ejemplo, 2X. Esto sería un monomio, ¿cierto? Otro ejemplo sería 2XY, ¿cierto? Otro ejemplo sería, por ejemplo, 2x al cuadrado y, ¿cierto? Otro ejemplo, 2x al cuadrado y al cuadrado. Estos son ejemplos de monomios porque están compuestos por un solo término. Recuerden que la palabra mono viene de uno. Entonces aquí se desglosa entonces la siguiente palabra. Ese es el primer, digamos, tipo de expresión algebraica. Un segundo tipo de expresión algebraica va a ser monomio. Binomio. Entonces, ¿dónde está la clave? En bi. ¿Qué nos indica bi? 2, ¿cierto? 2. Entonces, un binomio es una expresión algebraica que está compuesta por dos términos. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por términos? ¿O cómo diferenciamos los términos? Básicamente, digamos, la cantidad de términos va a estar dada por su signo. O mejor así, los términos van a estar separados por su signo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, nótese lo siguiente. Aquí hay un término,
viene un signo que es más positivo y aquí otro término. ¿Qué pasa? Que estamos notando dos términos y lo que nos separa los términos es el signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos encontrar otros ejemplos, por ejemplo, X más Y, ¿cierto? Hay dos términos. Otro ejemplo sería X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. A ver, ¿quién me da otro ejemplo? ¿Qué se le ocurre? De binomio, profe, A más B. A más B. Sí, de binomio, estamos en binomio. Recuerden que podemos utilizar más letras, ¿no? En este caso yo estoy utilizando X y Y, pero podemos utilizar muchísimas letras. Así como utilizamos A más B, podemos decir M al cubo más, no sé, N al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería otro binomio. Nótese que los binomios están separados, digamos, los términos están separados por el signo. Ah, ok, y aquí estoy colocando con signo positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, estos dos lo podríamos colocar con signo negativo, ¿cierto? A menos B. E incluso aquí este menos A puede tener signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según ese orden de ideas, ¿qué es lo que vendría? Un trinomio, ¿cierto? ¿Qué es un trinomio? La palabra tri nos indica tres. En este caso vamos a decir, un trinomio es una expresión algebraica de tres términos. Entonces miremos acá el ejemplo. Piensen por favor en un ejemplo, porque puede ser que le pregunte a algunos de ustedes, trinomio. Y este es un ejemplo. Nótese acá que tenemos un término, dos términos y tres términos. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién se va a darme un ejemplo? ¿Quién quisiera darme un ejemplo? A ver. Profe, X al... Ejemplo, W al tercio más N al cuadrado más X al tercio. Muy bien. Esto sería una expresión algebraica. Muy bien. Creo que Esteban Carreño nos iba a decir también una. Profe, X al cuadrado más 6X más 9 es un trinomio cuadrado perfecto. Más 6X, perdón, ¿más qué? Más 9. Y eso sería un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Es algo que posiblemente vamos a ver después. Listo. Ahí ustedes pueden encontrar muchos más ejemplos y ejemplos como este tipo, el trinomio cuadrado al perfecto. Entonces luego viene la palabra polinomio. ¿Qué es un polinomio? Entonces mire que la palabra polinomio es expresión cuando tiene 4 o más términos. ¿Sí? 4 o más términos. Entonces ya ahí podemos ver que podemos expresión algebraica hasta de 5, 6, 7, 8, 9, 10 infinitos términos, ¿cierto? Eso lo que nos indica es que pues tenemos polinomios, ¿de acuerdo? Sin embargo, la palabra polinomio es genérica. ¿Qué quiere decir? Que hace referencia generalmente a monomios, binomios y trinomios, ¿de acuerdo? Pero en particular, cuando estemos hablando de polinomios, estamos hablando de una expresión algebraica de 4 o más términos, ¿de acuerdo? Pero digo que es genérica, porque vamos a escuchar, por ejemplo, suma de polinomios, multiplicación de polinomios, y puede que ahí en medio de esa multiplicación nos salga un binomio, un trinomio, un monomio. ¿Estamos de acuerdo? Pero es como algo general. Entonces, aquí viene lo interesante. Entonces ya vamos a trabajar
digamos, sus operaciones. Yo espero que estén escribiendo porque voy a borrar esto. ¿Puedo borrar? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Igual esto queda grabado, ¿no? En caso de que se atrasen por ahí. Y estas diapositivas yo se las envío. Es decir, pues a mí me gustaría que escribieran. Pero pues no le voy a estar revisando el cuaderno a cada uno, ¿no? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿O queda claro? Bueno, queda claro. Profe, yo quisiera preguntar algo Dime, Gloria. sobre cómo se desarrollaría entonces el ejercicio completo. Digamos, así ya cuando vamos a operar, supongo, ¿cierto? Ajá, ejemplo, X más Y. Ah, ok. Bueno, pregunta interesante. Usted me dice, tengo X más Y, y usted me Ajá. dice, resuelve eso. Es lo que me está preguntando, ¿cierto? Sí, señor. La cuestión es que esto no se puede resolver. Vamos a ver por qué. Y tiene que ver ahorita con lo que vamos a trabajar ahorita en suma de polinomios. ¿Por qué no se puede resolver? Porque para, digamos, sumar en este caso, porque aquí lo que nos está diciendo es suma. Nos está diciendo suma el X con el Y. Entonces, ¿cómo sumo el X con el Y? Bueno, cuando tengamos, por ejemplo, 3 más 2, pues uno sumaba 3 más 2, 5, ¿no? Pero ¿cómo sumo A más B? ¿Cierto? Entonces, aquí es donde viene un término. Términos semejantes. Términos semejantes. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo sumar o restar términos diferentes. Nótese que el término X es diferente al término Y, pues porque son diferentes letras, ¿cierto? Ahora, si me dicen lo siguiente, A más A, ¿será que ahí los puedo operar? ¿Qué dice Gloria? Que es igual a A, que son iguales. Digamos, los dos términos son iguales, ¿cierto? Entonces, nótese lo siguiente. Aquí recuerden que como es A, aquí hay un 1 invisible. Y Es aquí el hay un uno. 1 invisible. Entonces, eso es como sumar esos dos 1, que nos daría 2. Y como Ajá. son términos semejantes, coloco A. Pero eso se puede hacer cuando los términos son semejantes. Entonces, aquí sí, sumé A más A es 2A. Por ejemplo, si tengo 2A más A, ¿cuánto nos da eso? 2A más 2A. No, 2A, ¿sí están viendo? Creo que no se ve, ¿cierto? No se ve bien. Aquí arriba, 2A más A. 2A más A. ¿Cuánto da eso? Pues da igual a 2A. 3A, ¿cierto? Ajá, porque hay un 1, sí. 3A. Porque hay un 1. Entonces, mire que eso es como sumar peras y manzanas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Les pongo el ejemplo. ¿Cómo yo sumo 3 peras y 5 manzanas? Tengo 3 peras y 5 manzanas. Supongamos que las peras son las X y las manzanas son las Y, ¿cierto? Entonces yo tengo 3 peras, o sea, 3X, más 2 manzanas, 2Y. ¿Cómo sumo eso? Hay que separarlas, me imagino. No, no se puede sumar, o sea, yo no puedo sumar peras con manzanas. Que haría lo Es mismo. la cuestión. 3 peras y 2 manzanas. O sea, lo que yo puedo decir, alguien me pregunta, ¿cuántas peras tiene? Pues yo solo puedo decir que hay 2 peras. Y le puedo decir, bueno, aquí tengo 2 peras y aparte aquí tengo 3 manzanas. Pero no puedo sumar, no puedo decir 5 peras manzana. Porque no puedo sumar peras con manzanas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aparece un ejercicio así, X más Y, queda ahí lo mismo. No se puede, se queda así. Exactamente. Queda así. Y eso es precisamente lo que se llama binomio. Queda así. Y eso lo podemos identificar como binomio.
Muy bien. Gracias, Gloria, por sus comentarios. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a trabajar qué es suma, qué es resta, qué es multiplicación y qué es división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para tener ideas sobre la suma y resta. Suma y resta lo vamos de la misma manera. Aquí en suma y resta, lo que tenemos que tener en cuenta es la manera en cómo operamos enteros. Por ejemplo, yo les decía, ustedes tienen 2x más 3x, ¿cierto? Yo los puedo operar porque tienen términos semejantes, es decir, supongamos que x es manzana, entonces estoy sumando 2 manzanas con 3 manzanas, ¿cierto? En ese caso me da 5x. Pero ¿qué pasa si tengo 2x menos 3x? ¿Cuánto nos da eso? Menos un X, profe. Pero estaría correcto decir menos x. Digamos, está bien el resultado, ¿cierto? Menos un x. Pero Sería estaría 2, correcto. pues creo que es así. 2 más 3 igual a 5 menos 1. Sería 4. No. Por eso les digo, aquí hay que tener en cuenta el tema de los enteros. Saquemos un momentico, eliminemos un momentico la letra. Es como si estuviéramos sumando o restando 2 menos 3. Eso nos da menos 1. Pero entonces, ¿será que yo estaría correcto decir menos un x? O sea, eso está bien, lo que me dijo Esteban Carreño. Está bien. Pero la manera como correcta de decirlo es decir menos x. ¿De acuerdo? Menos x. ¿Por qué menos x? Porque yo sé que el 1 está ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera viene, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo menos 2x menos 3x? Aquí aplico normal la ley de los signos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. ¿Cuánto da eso? Menos 2x menos 3x. Menos X, No. Menos 2x menos 3x. ¿Cuánto nos da eso? Chicos, Menos Sería 5X, chicos. profe. menos uno da más y sería 5x. Ay, no le escucho bien a David. Profe, Se escucha sería borro. menos 3 da más y serían 5x. No sé si es el audio, si es mi computador, que no recibe bien el audio de David. No le estoy escuchando bien a David. A los demás se le escucho bien. Pero a David no. Si puede escribir por el chat, David. Profe, qué pena, serían 5x. Ya entendí. 5x. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Están de acuerdo con David? 5x. Chicos y chicas, pilosos, pilosos. No, porque yo digo que no está bien, porque es que no estamos sumando, hay que ser resta. Voy a tener que recordarles un poquito entonces el tema de los signos, chicos. Vamos a recordarlo rápidamente. Cuando tengo menos por menos, ¿qué me yo da? digo que es más. Más. Es como lo contrario, ¿no? Cuando tengo Menos más menos, menos. cuando tengo menos por más, ¿qué da? Menos. Cuando tengo más, menos, ¿qué da? Menos. Y cuando tengo más por más, ¿qué da? Más. Entonces aquí viene, aquí lo importante. ¿Qué significa esa cruz? Suma. Esa cruz indica suma. ¿Y qué significa esa resta?
obviamente resta, ¿no? ¿Qué significa ese signo de rayita? Resta, ¿cierto? Entonces, aquí viene. Yo cuando tengo este tipo de expresión, lo que hago es multiplicar los signos, menos por menos, porque tengo menos y tengo menos, ¿cierto? Entonces multiplico menos por menos, ¿y qué me da? Más. ¿Y qué indica el más? Quiere decir que 2 más 3, 5. 5. Ahora, exactamente. Pero al número final le coloco el signo del número mayor. Al resultado le coloco el signo del número mayor. Siempre tengo que recordar eso. Entonces, ¿eso estaría bien? 5x. No, No. sería menos 5x. Menos 5x. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo menos 3x más 7x, aquí lo que pasa, lo que está sucediendo en el fondo, agarro el menos y lo multiplico con el más. Menos y más me da menos. Es decir, que tengo que hacer una resta entre el 3 y el 7. Obviamente al 3 no le puedo quitar 7. Entonces al 7 le quito 3. ¿De acuerdo? Entonces queda ¿cuánto? 4. Ahora, veo qué signo tiene, qué número tiene el signo mayor. Perdón, qué número es el mayor y veo qué signo tiene. En este caso el 7. Y tiene, por lo tanto, esto me queda positivo con un más. Pero ¿qué pasa con ese más? Yo sé que no se coloca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, esa idea tenemos que tenerla en mente, pero aquí lo que vamos a tratar es suma de polinomios. ¿Ya copiaron? Voy a borrar. Listo, esa idea tengamos en la mente. Pero el grueso de esto es que vamos a trabajar con suma de polinomios. ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente ejemplo. Voy a escribir aquí algo. Se me fue. Nos dan los siguientes polinomios. Vamos a llamar con P. Ahí, ver, cambio de color. El rojo sí se ve. Este P va a ser la letra que va a indicar polinomio. Vamos a decir P1. Vamos a indicar polinomio 1, ¿cierto? Vamos a llamar vamos a escribir ese polinomio. Va a ser el x a la 4 menos 3x al cuadrado más x más 1, ¿cierto? Y vamos a escribir el polinomio 2, P2, ¿cierto? Entonces va a ser x a la 3 menos x al cuadrado más 5x menos 2, ¿cierto? Entonces nótese que son los mismos polinomios que tengo acá, ¿no? Lo siguiente. Toma el polinomio 1, P1, y súmelo con el polinomio 2. Y eso se me fue como un 3. ¿Sí? Suma el polinomio 1 con polinomio 2. Entonces aquí es donde viene la suma de polinomios. Para yo sumar dos polinomios, lo que tengo que hacer es tomar el polinomio 1. En este caso, el polinomio 1 es este, ¿cierto? Y lo escribimos de esta manera. Pero note lo siguiente. Mire que aquí en el polinomio 1 no está este 0. ¿Por qué? Sí. Pero ¿por qué lo coloqué aquí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que yo quiero sumar polinomios, la idea es ordenar los polinomios mayor a menor en el exponente. Es decir, tomo el término con mayor exponente y lo voy ordenando. Es decir, de mayor a menor, pero exponente. ¿De acuerdo? Entonces, mire que aquí el polinomio 1 empieza con x a la 4. Muy bien. Lo ideal
es que el siguiente término sea un x que tenga la 3, ¿cierto? Pero pues no hay. Mire que está x a la 4 y luego menos 3x al cuadrado, o es decir, a la 2. Entonces, ¿dónde está el x a la 3? No está en el polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos un espacio o colocamos un 0 para ese supuesto x a la 3 que no tenemos en el polinomio 1. ¿Por qué vamos a dejar ese espacio? Es muy importante dejarlo porque el segundo polinomio que vamos a colocar abajo lo vamos a colocar ordenadamente de acuerdo a sus exponentes, ¿sí? Entonces, si no sabemos ordenar el polinomio, lo vamos a encontrar con un problema ahí, cuando ordenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, dejamos un espacio acá, donde supuestamente está el x al cubo, pero aquí sigue menos 3x al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado más x 1. Listo. Como vamos a sumar, sumamos como si estuviéramos sumando números enteros. ¿Se acuerda que sumamos, colocamos el número arriba y el número abajo? ¿Cierto? Prácticamente es lo mismo. Entonces, sumamos el 2, colocamos abajo de acuerdo a sus exponentes. Entonces mire que el polinomio 2 empieza con x a la 3. ¿Sí? Por eso lo coloco acá, en este, donde aquí supuestamente menos x, la idea es que les luego más x, la x, y es no tengas de la misma manera que estamos sumando. Mire, empieza de izquierda, bueno, podríamos empezar de derecha a izquierda o de izquierda hacia derecha, pero vamos a empezar así, hacia la derecha. Es decir, podemos empezar con x a la 4. X a la 4, lo sumo que esté abajo, ¿no? Pero abajo como no hay nada, supongamos que hay un 0, pues básicamente bajarlo. X a la 4. Ahora, sumamos más 0 con x a la 3, ¿cierto? Pero un 0 simplemente bajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Era básicamente lo que nos sucedía acá. Menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado. Como son signos negativos, menos por menos queda suma o más, ¿se acuerdan? Menos por menos más. Entonces tengo que sumar con el 1 invisible que está acá. 3 más 1, 4. Ahora coloco el signo de aquel número que sea mayor. En este caso, mayor es el 3 y tiene signo negativo. Por eso queda menos 4. Luego, coloco el mismo término. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos en la siguiente fila, columna. Tengo más x más 5x. Entonces, como aquí, como que subiesen 1. Entonces, aquí no hay problema. Más por más da más, es suma. Entonces, da 6. Y aquí, 1 menos 2 da menos 1, ¿no? Recordemos, 1 menos 2 da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que sean las 5, me acuerdan, ¿cierto? Para tomar el descanso. Cuando sean las 5 me avisan. Entonces voy a dejarles un ejemplo para ver si están captando la idea. Tengo el polinomio 1. Y este polinomio es el siguiente. 4m a la 3 más 4
m al cuadrado 7m menos 5. Y tengo el polinomio 2. M a la 4 menos m a la 2 más 5m más menos 7. Listo, tengo dos polinomios. Y luego me dicen el ejercicio. El ejercicio sería este. Ejercicio. Sume P2 más P1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les doy 5 minuticos ahí para que lo hagan y ahorita vuelvo y me dicen cuál fue el resultado. Entonces, por favor, trabajenlo y ahorita me editan el resultado.
¿Algún resultado por ahí? ¿Alguien pudo? Que por favor me dé su resultado. ¿Quién me puede dar su resultado? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy trabajando, supongo, ¿no? A ver, esto... Lili Moreno, ¿se encuentra en sala? Janie González, ¿se encuentra? Janie. ¿No? Sí, profe, pero todavía no es de... Bueno, no, tranquila, no le voy a preguntar todavía nada. Solo quiero saber si está en sala. Puede ser ahí, o sea, no sé. Geraldine García. ¿Se encuentra o no se encuentra? Natalia Gamboa. ¿Se encuentra en sala o no se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. ¿Está trabajando en el ejercicio? Es que yo hace poquito pude ingresar a la clase y la verdad es que no entiendo. Entonces me tocaría ver la Vale, clase otra vez. vale. A ver, ¿quién más? David Torrado. Ah, profe, sí, estoy en clase. Listo. Trabajando en el ejercicio, muy bien. Esteban Carreño. Sí, profe, estoy haciendo el ejercicio. Muy bien. Yo nunca hago esto que estoy haciendo, esto de preguntarle si está en clase o no. A ver, Nicole ¿se encuentra en clase? No responde. Carol González. Sí, profe. Bueno, muy bien. Arladis Feliz. Profe, pero la verdad no he entendido nada. ¿Cómo, Carol? No he entendido nada del tema. Y entonces, Carol. ¿Será? Está como complicado, me fuera dicho desde el inicio, Carol. Pero bueno, está la grabación, ¿o yo? Para volver a repetir, ¿yo? Ah, bueno, listo, profe. Marladis Feliz, ¿sí no está? Sí, profe. Lady. No está Lady. Sara Fonseca. Qué pena, profe, yo le entendí, fue Ili, pero sí estoy en clase, estoy resolviendo el Bueno, ejercicio. Lady. Vale, Lady. Sara Fonseca. No responde. Bueno, no sé quién más me falte, voy a revisar acá. Geraldine García, que la llamé ya ahorita, no. Geraldine García. Hola, profe, buenas tardes. Sí, señor. Estoy acá Listo. realizando el ejercicio. Vale. Daniel Moncada. No responde Daniel. Daniel. Jamie González ya, la llamé. Creo que sí. Sí, señor. Listo. Bueno. Vamos a hacer algo, son las 5, ¿no? Entonces, como parte de la clase ya le hemos explicado el por qué, las razones por qué es saludable, se ve en todos lados,
Vamos a tomar los 10 minutos de descanso. Y entonces a las 5:10 vuelvo. Entonces a las 5:10 lo espero con el ejercicio. O bueno, si lo tienen ahorita. Pero ahorita pueden tomar el descanso, que sí pueden parar ahí el ejercicio. Nos vemos ahorita. Ah, bueno, Sara me escribió por el chat. Qué pena, Sara, no leí. Sara dice que está presente. Vale.